Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de mecánica cuántica. Y esta vez vamos a hablar un poco de la medida del spin. En el capítulo anterior habíamos hablado sobre los estados y cómo representarlos matemáticamente, ojo, en espacios reales. Esto que os estoy contando todo con números reales y lo que habíamos visto un poco en el curso de geometría analítica. Ya hablaremos de los números complejos, pero de momento quiero que os vayáis familiarizando un poco con todo este asunto de los operadores, de las medidas y demás, y creo que hacerlo con números reales y con cosas que ya habéis visto, pues va a ser bastante más productivo. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar un poco de operadores y para ello vamos a hablar de la medida del spin y voy a explicaros matemáticamente cómo entender el ejemplo que puse en el vídeo 1. Es decir, todo eso de si yo pongo la maquinita y demás, pero eso lo haremos al final de este vídeo. Ahora mismo os voy a hablar un poco del operador de spin, que se llama SZ en este caso. Bueno, perdón. Voy a hacerlo un poco más finito porque si no, no se ve. El operador de spin en la dirección Z y le pongo este gorrito para diferenciarlo de otras cosas y esto va a decir que es un operador. ¿Y cómo se define? Bueno, pues se define como h barra medios de una matriz que creo que ya habíamos visto, que es la matriz de spin Z. Y pues en componentes, en forma de matriz, lo expresamos de esta manera. Los operadores van a ser siempre matrices. Es decir, bueno, siempre no, ojo. Para nosotros, de momento, van a ser matrices. Más adelante serán operadores diferenciales y historias bastante chungas. Pero ahora lo que quiero que veáis es qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, yo quiero hacer una medida del spin para arriba. Y para ello, os voy a poner aquí un pequeño, digamos, ejemplo de lo que es un experimento bastante conocido que se llama el experimento de Stern-Gerlach, que sirve para medir el spin. Yo tengo aquí una serie de electrones que los lanzo hacia allá. Y lo que hago es poner un par de imanes con su polo norte y su polo sur aquí, que tiene un campo magnético. Y este campo magnético va a afectar a los electrones que pasen por aquí y lo que va a hacer es repartirlos, es decir, los que tengan spin para arriba los va a lanzar para allá. Esto ya os digo que no es exactamente así, es un poco más complicado, pero para que nos entendamos, va a lanzar los que tengan spin para arriba, vamos a poner, no me acuerdo si era así o al revés, va a lanzarlos para allá y nosotros vamos a poder poner un detector aquí que nos mida ese spin para arriba y otro detector aquí que nos va a medir el spin para abajo. Es decir, lo que estamos buscando es una forma de medir cuánto vale el valor de ese spin, porque nosotros lo que habíamos visto es que podíamos coger y poner esto para normalizar la función de onda, es decir, saber qué probabilidad hay de que me quede un estado hacia arriba y un estado hacia abajo, con alfa cuadrado más beta cuadrado. Estas eran las probabilidades de para arriba y estas eran las de para abajo, es decir, lo que habíamos hecho es el producto de ese vector por el mismo. Si cogéis el vídeo anterior podéis ver lo que estoy haciendo porque es bastante sencillito al fin y al cabo. Y estas eran las probabilidades de para arriba, estas eran las probabilidades de para abajo. Esto no es exactamente así, ya os digo que esto solo es verdad con números reales. Lo repito una y otra vez porque al final hay bastante lío con eso, de momento. Pero bueno, ¿cómo puedo saber yo cuánto vale el spin? Es decir, no ya la probabilidad de que me quede un spin u otro, sino cuánto vale ese spin. Pues para eso utilizamos este operador. Y lo que hacemos es... Voy a haceroslo por orden, digamos, cronológico. Yo tengo unas partículas, las lanzo para allá. Y lo que estoy haciendo aquí es aplicarle este operador de spin Z a esas partículas. Estas me van a medir el estado hacia arriba y estas me van a medir el estado hacia abajo. Entonces, en el caso del estado hacia arriba, ¿cómo puedo medirlo? Pues yo lo que hago es aplicar ese operador
sobre esas partículas que he medido con el spin hacia arriba. Y lo que hago es colapsarlo hacia arriba. Es decir, lo que estoy midiendo es esto. Y lo que me tiene que quedar va a ser lo siguiente, que es h barra medios, el vector hacia arriba, aquí, por la matriz de ese vector sigma z, con el h barra medios aquí, y esto por otra vez ese vector hacia arriba. ¿Qué es lo que me queda? Pues dejamos el h barra medios ahí a un lado, dejamos el vector este como estaba y aplicamos esta matriz por este vector, es decir, este por este, más este por este, que es 0, 1. Y este por este, 0, más este. Sí. Más este por este, perdón, más este por este, más este por este. O sea, 0. Sí, y nos queda así. Y ahora hacemos el producto escalar, h barra medios, y este por este es 1, más este por este 0. Es decir, h barra medios. Y esto es el valor del spin. Cuando medimos el spin hacia arriba, este es el valor. ¿Qué pasa si lo medimos hacia abajo? Pues si lo medimos hacia abajo, vamos a hacer lo mismo, pero con los vectores hacia abajo. Es decir, esto. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Pues vamos a hacer la misma operación, pero con los vectores hacia abajo. La matriz de Pauli del sigma z, que se llama matriz de Pauli, por cierto. Ya os contaré por qué se llama matriz de Pauli y toda esa historia. Pero todo eso más adelante cuando podamos profundizar y hayamos visto los números complejos. Y hacemos la misma operación. Nos queda el 0, 1. Y luego, al hacer aplicar este por este, más este por este, más este por este, nos queda el vector 0, este por este, más este por este, menos 1. Y ahora hacemos el producto escalar. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda el h barra medios, pero esta vez este por este 0, menos 1. Es decir, que nos queda menos h barra medios. Ya lo que vale h barra y todo eso ya lo hablaremos, ya comentaremos. Esto simplemente es para que tengáis una noción de todo esto y sin más. Entonces, aquí es lo que estamos haciendo, es medir el valor del spin. Vale. Pero ¿qué pasa cuando lo aplicamos sobre un estado general? Porque este ya, digamos que lo tenemos preparado y todo bien, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular sobre un estado general la acción de ese operador. Vale, y para ello, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo mismo que aquí, pero en vez de utilizar estos estados que ya están preparados, lo que vamos a hacer es utilizar un estado general. Es decir, vamos a aplicar SZ sobre un estado general que ya habíamos hablado de él, por ejemplo. Lo voy a hacer sin normalizar, ojo. Es decir, SZ sobre U más D. Esto no está normalizado, tampoco lo requiero ahora mismo, no me interesa. Y yo voy a representar ahora ese vector. Es decir, voy a coger unos ejes para que veáis bien lo que hacen los vectores de spin cuando los aplicamos. Pongo esto y voy a poner aquí. Este es el vector. Así. Este es el U y este el D. Perdón, al revés. Este es el D
y este es el u. Y como este es una vez el u más una vez el d, pues lo que voy a tener es que mi vector de estado... Uf, qué churro, madre mía. Mi vector de estado va a ser este. Vale, y ahora le voy a aplicar ese operador sz. Es decir, lo que voy a hacer es el h barra medios que va por delante y nuestro operador sigma. Y lo aplico sobre el u más el d. Y operando, lo que tengo es que este se me queda como está, porque este por este, más este por este, y así me lo deja como estaba. Más, y ahora aplico este por este, más, o sea, este por este más este por este, 0, más este por este, 0, menos, o sea, es decir, este por este, menos 1. ¿Y esto qué es lo que me da? Pues lo que me da es que yo aquí tengo el u como estaba, pero este es el d con un menos delante. Es decir, me ha cambiado el vector. ¿Cómo me lo ha cambiado? Pues si este era el d, pues el menos d va a ser este. Y lo que voy a tener es este nuevo vector. El u lo dejamos como estaba, que está apuntando hacia allá. Es decir, este es nuestro nuevo vector u menos d. Lo que ha hecho es rotarlo 90 grados y eso tiene bastante sentido. Ya veréis por qué, ya hablaremos mucho más profundamente sobre los operadores de spin, pero lo que nos viene a decir es esto. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo es que al hacer actuar sz sobre un estado, yo lo que tengo son los vectores que tenía originalmente, pero cada uno de ellos multiplicados por un cierto valor. Es decir, yo este menos lo puedo juntar con esta h barra y obtengo este valor que era el valor del spin. ¿Qué es lo que nos dice esto? Bueno, pues nos va a decir lo siguiente, que esto es una cosa que se llama autovalor. Ahora voy a explicar lo que significa eso. Y estos dos son una cosa que se llaman autovectores o autoestados. Y esto es la madre del cordero, de toda la cuántica. ¿Por qué? Porque cuando yo hago actuar un operador, y esto es, digamos, uno de esos grandes misterios de la mecánica cuántica, que se llama el problema de la medida, que es también un postulado, es decir, esto es yo los postulados no los voy a dar así, a huevo, es decir, no voy a decir, postulado 1, es esto, postulado... No, yo os los voy a ir introduciendo poquito a poco y ya veremos cómo calza todo eso. Lo que pasa es que cuando yo tengo un estado normal y corriente por ahí circulando y hago actuar un operador sobre ese estado, lo que va a pasar es que ese estado que yo tenía va a colapsar y va a caer, digamos, en uno de esos estados que yo llamo autovectores o autoestados, y la medida, el resultado de la medida, va a ser uno de esos autovalores que lo acompañan. Ahora hablamos de lo que es. Pero es decir, si yo tengo una partícula que tiene un spin indefinido, para arriba o para abajo, con unas ciertas probabilidades, lo que sea, y yo hago una medida de ese spin, lo que va a suceder es que la partícula va a ir a uno de esos valores que yo puedo medir. No a cualquier cosa, sino a uno de esos. Y se va a quedar ahí. Después va a evolucionar y ya hablaremos de cómo evoluciona. Pero en principio la partícula va a caer en ese estado y el resto, digamos que se van a eliminar, por decirlo de alguna forma. Es decir, lo voy a poner aquí en rojo.
para que lo tengáis presente. Vale, ¿y qué es esto de los autovalores? ¿Qué es eso de los autovectores y toda esa historia que te estás montando tú ahí? Pues veréis. Esto es una cosa que es fundamental en álgebra y sobre todo también en mecánica cuántica porque todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos medir, se basa en eso. Y es lo siguiente. Esto se llama problema de autovalores y de autovectores. Cuando digamos autovector o autoestado, nos estamos refiriendo a lo mismo. Luego veremos qué pasa cuando tenemos operadores que no son matrices, o que son operadores diferenciales, porque igual a algunos suena que el momento es la derivada de una función de onda y tal. Vale, sí. También van a tener autovalores y también van a tener autovectores. Se calculan de manera un poco diferente, pero el significado es el mismo. Es decir, el significado es que yo tengo un operador A y luego actuar sobre un vector V y llamamos autovalor a un valor lambda y autovector a un vector V que se nos queda como estaba. Es decir, yo hago actuar A, un operador, sobre un vector V y me va a dar el mismo autovector multiplicado por un autovalor lambda. Es decir, lo que va a hacer es estirarme o contraerme el vector que ya tenía. Y este lambda es un número que puede ser real o puede ser imaginario. De momento vamos a trabajar solo con reales y la clave de todo esto está aquí porque estos son los valores que podemos medir. Es decir, nosotros no podemos obtener la medida de un número complejo en nuestro mundo físico. Podemos utilizarlos, podemos hacer mil perrerías con ellos, pero realmente lo que vamos a poder medir es esto. Es decir, yo solo puedo medir la magnitud de algo que sea real. ¿Y cómo se hace esto? Pues lo vamos a hacer con componentes. Es decir, en una matriz 2×2, con sus valores, A00, A01, no os asustéis por las letras, que luego vamos a hacer ejemplos de verdad, o sea, con números. Y yo lo que cojo es un vector V que no sé cuál es. Si yo lo que quiero es hallar los autovectores de esta matriz, pues lo que pongo es un valor X que no conozco y un valor Y que no conozco y que no tienen nada que ver con las direcciones del espacio. Ojo, cuidado. Y lo que hago es decir, bueno, pues esto va a ser igual a un valor lambda por ese mismo vector que yo tenía, X e Y. Vale. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Ahora lo que voy a hacer es una pequeña transformación de esto y voy a coger y a ver si me sale. Parece que al final sí. Y esto lo dejo como estaba y ahora viene el truco, que es, vale, yo aquí tengo un escalar multiplicando a un vector. Nada me impide que aquí pueda meter la matriz identidad, porque me va a dejar este vector como estaba. Y lo que hago es meter en lambda la matriz identidad y ese vector. Y ahora lo que voy a hacer es... Lo que hago ahora es coger este trozo y ponerlo aquí, pero restando. Es decir, lo he pasado al otro lado y me queda al otro lado el vector 0, 0. ¿Y ahora qué es lo que tengo? Pues ahora lo que tengo es el A00. Bueno, lo que tengo, vamos a ver si lo puedo volver a poner así. Es esto. Pero ahora, en vez de esto, lo que voy a poner es que voy a hacer es meter la matriz lambda, perdón, el valor lambda
aquí. Es decir, lo que he hecho es multiplicar esta matriz por este escalar. Vale, y esto me queda 0, 0. ¿Cómo podemos volver a expresar esto? Pues lo expresamos como la matriz A0, 0 menos lambda, el A01, A1, 0 y A1, 1 menos lambda. Y lo que hemos hecho es sacar factor común a x, y. Y esto es 0, 0. Si no lo tenéis claro, os aconsejo que lo hagáis vosotros y a veces yo me lío mucho, lo siento de verdad, pero pasa. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos aquí? Pues esto es un sistema homogéneo. Y un sistema homogéneo tiene solución solo si esta matriz, el determinante de esta matriz es 0. Es decir, lo que necesitamos hallar es que el determinante de la matriz A menos lambda por la identidad sea igual a 0. ¿Y esto cómo lo vamos a calcular? Pues lo vamos a calcular como cualquier otro determinante que tenemos. Es decir, yo voy a coger esto de aquí. Le pongo las rayitas de determinante y lo igualo a 0. Y me pongo, pues con ello, este por este. Ya os expliqué lo que era un determinante en el curso de matemáticas, así que debería estar clarísimo todo esto. Menos lambda por A11 menos lambda menos A01 por A10. Vale, y ahora esto igualado a 0 y hacemos todo el churrete y lo que nos va a quedar es lambda cuadrado menos A00 más A11 por lambda más, no, menos A01 por A10 y esto igual a 0. Y esto, esta cosa de aquí, es a lo que se le llama polinomio característico. Y nos sirve para hallar los autovectores. Y perdón, los autovalores, jolín. Vale, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Es decir, esto es una ecuación de segundo grado. Si fuese una matriz 3×3, quedaría de tercer grado, cuarto grado, quinto grado, etcétera, etcétera, etcétera. En general, no tienen muchos valores que no sean cero, así que los determinantes no son excesivamente complicados. Y si no, siempre podemos recurrir a programas de cálculo y lo que sea. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos autovalores? Pues lo que vamos a hacer es sustituir. Sustituimos en la ecuación original. Es decir, en esta. Perdón, en esta. Vamos a coger la matriz, vamos a poner los vectores x, y, vamos a poner uno de los autovalores y vamos a coger otra vez ese vector x, y. Y lo que vamos a hacer es calcular los autovectores. Y no desesperéis porque lo que vamos a hacer es ahora un ejemplito sobre todo esto. Es decir, vamos a coger el operador SZ y vamos a ver qué es lo que pasa y cuáles son sus autovectores. Algunos a lo mejor ya os habréis dado cuenta de que cuáles son sus autovectores y sus autovalores. La pista está más o menos aquí. Y no, más o menos no, está aquí. Pero vamos a hacer también otros ejemplos con las matrices sigma z, sigma x, y ya más adelante, cuando veamos los números complejos, lo haremos con la sigma i. Bien, pues vamos a hacer un ejemplo que es de lo más sencillito, que es el operador sigma z,
Y lo que vamos a hacer es hallar sus autovalores, sus autovectores y toda esa historia. Vale. ¿Cómo era el sigma z? Pues el sigma z era la matriz que tenía estos valores en su matriz. Y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por un vector xy que desconocemos y hallar unos lambda que desconocemos y obtener el mismo vector xy. Es decir, buscamos qué vectores nos permiten tener otra vez el mismo vector multiplicado por algo. Vale, pues aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos y hallamos ese determinante que habíamos dicho de la matriz A menos lambda por I, que en nuestro caso va a ser el determinante de la matriz de sigma z menos lambda por la identidad. Es decir, vamos a coger y vamos a poner el 1 menos lambda, 0, 0, menos 1, menos lambda, mucho cuidado aquí con los signos, perdón, que es un determinante. Y aquí hacemos el determinante y lo igualamos a 0. ¿Y esto qué es? Pues este es muy sencillito, que es este por este, o sea, 1 menos lambda por menos 1 menos lambda. Y esto es lo mismo, sacar este menos 1 como factor común y nos queda el 1 menos lambda por el 1 más lambda. Y aquí, como alguno me haga el desarrollo de suma por diferencia igual a diferencia de cuadrados y demás, lo capo. O sea, a ver, esto ya nos está dando las soluciones. Es decir, vamos a tener una solución, vamos a llamarla lambda sub 1, que es más 1, y una solución lambda sub menos 1, que es menos 1. Y lo tenemos aquí. Y ya está. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Ahora lo que vamos a hacer es sustituirlo. Cogemos el valor lambda igual a más 1 y lo sustituimos en esta ecuación. Es decir, aquí cogemos el 1, 0, 0, menos 1. Y yo quiero hallar un vector x y que al multiplicarlo por esta matriz me dé el valor 1 por xy. Y ahora, pues desarrollamos este por este más este por este, x. Este por este más este por este, menos y. Y al otro lado tengo el xy. Es decir, lo que voy a obtener es un número que sea igual al mismo y un número que sea igual a su negativo. Pues este evidentemente tiene que ser 0 y este puede ser, por ejemplo, 1. Por lo tanto, de aquí voy a sacar que el primer autovector, es decir, el v1, voy a llamarlo, sea igual al vector 1, 0. Me valdría cualquiera que tenga esta forma, es decir, el x0. Me vale también. Quiero decir, cualquiera que tenga esta forma me puede servir. Pero cogemos, este lo quitamos, vamos a dejar este. Y ahora hacemos lo mismo con el lambda igual a menos 1. Es decir, cogemos nuestra matriz, multiplicamos y multiplicamos por menos 1 el x y desarrollamos. ¿Y qué vamos a obtener? Pues esta misma que habíamos obtenido antes, pero ahora multiplicado por menos 1, es decir, menos x menos y. ¿Qué va a ser esto? Pues lo estamos viendo aquí, pasa lo mismo con la x igual a menos x, solo puede ser 0, y el y menos y, igual a menos y. Pues ponemos el i igual a 1 y ya está, este lo cumple. Y por lo tanto el vector correspondiente al valor menos 1, lo que tenemos es que es el 0, 1. Y no es ninguna sorpresa, porque este es el que habíamos llamado u y este es el que habíamos llamado el d.
Y ya está. Y además, fijaos en una cosa, y es que en esta base de vectores u y d, es decir, el 1, 0 y el 0, 1, esta matriz es diagonal. Y además, si nos fijamos, estos valores son los autovalores. Y esto nos va a pasar siempre. Y lo vamos a ver ahora en otro ejemplo. Vamos a coger otra matriz, que va a ser la de sigma x, y le vamos a poner en la forma de sus autovectores. En esta ocasión vamos a coger el sigma x, es decir, menuda entrada triunfal. El 0, 1, 1, 0. Queremos hallar un vector o varios vectores, van a ser dos, x, y, tales que me den ese mismo vector multiplicado por un valor lambda. Y lo primero, pues hacemos el determinante de ese valor, es decir, vamos a coger, voy a poner ya directamente el determinante del 0 menos lambda, 1, 1, 0 menos lambda. Igualamos a 0 y hacemos este por este, o sea, es decir, vamos a tener el determinante de menos lambda, 1, 1 menos lambda. Igual a este por este, o sea, lambda cuadrado menos este por este. Y esto nos da, igualándolo a 0, tenemos lambda igual a más 1 y lambda igual a menos 1. Y son los mismos que teníamos antes. Y ahora vamos a hallar los autovectores. Es decir, vamos a coger esta original y la vamos a operar este por este, 0, más este por este, y este por este, x, más este por este, 0. Es decir, al aplicar el vector sigma x, el operador sigma x, lo que obtenemos es que cambiamos las componentes. Y esto tiene que ser igual a un valor lambda, que nosotros vamos a poner el 1, por x, y. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues esto nos está diciendo que x tiene que ser igual a y que y igual a x. ¿Qué vector nos cumple esto? Pues el vector que nos cumple esto para el valor 1 es el 1, 1. Es decir, los dos con el mismo valor siempre. Y luego, para el valor menos 1, es decir, vamos a obtener el y x igual que antes, y al otro lado ponemos el menos 1 por x, y. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues esto nos está diciendo que y igual a menos x y que x es igual a menos y. ¿Cuál cumple esto? Pues esto lo cumple el vector 1 menos 1, por ejemplo. ¿Por qué lo cumple el vector 1 menos 1? Porque yo cojo y digo, vale, pues tengo el x, lo dejo como está. Pero el y tiene que ser menos x. Pues saco factor común a la x y me queda el 1 menos 1. Es decir, cualquiera que sea proporcional a esto me vale. Luego veremos que esto va multiplicado por un raíz de 2 y bueno, por 1 partido de raíz de 2 para normalizar y todo eso. Pero de momento nos vamos a quedar con esto. A ver, a este de aquí, más adelante lo vamos a llamar vector R, y a este de aquí lo vamos a llamar vector L, de right, de derecha, y left, de izquierda. ¿Por qué? Porque nos está midiendo lo que vale el spin, si esta es la componente Z y esta es la componente X, la Y iría hacia adentro, nos está midiendo cuánto vale la componente en X, cuánto vale en Z. O sea, es decir, hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y de esto va a ir todos. Luego vayan a venir vectores hacia adentro y hacia afuera y ya veremos cómo, pero primero necesitamos meter los números complejos. Entonces, esto en forma de los vectores hacia arriba y hacia abajo
tenemos que este es una vez el hacia arriba más una vez el hacia abajo. Y luego el vector L va a ser una vez el hacia arriba menos una vez el hacia abajo. Y si nosotros decimos, vale, este quiero que sea mi nuevo vector 1, 0. Y esto lo podemos hacer. Y este, mi nuevo 0, 1. Es decir, lo que estamos haciendo es girar el espacio. Lo que vamos a tomar es estos vectores como vectores de una nueva base. De tal manera que cuando utilicemos estos vectores, la sigma x me va a quedar representada así. Es decir, como si fuera la sigma z. Sus autovalores y sus autovectores van a ser el 1, 0, el 0, 1 y valores más 1 y menos 1. Y esto es lo que se puede hacer siempre y se pretende hacer siempre, lo que se llama diagonalizar. Esto se llama una diagonalización. Lo que buscamos cuando tenemos autovectores, cuando hallamos los autovectores, es buscar una base nueva en la que el operador que hemos utilizado quede en forma diagonal. ¿Para qué? Pues para que nos dé directamente sus autovalores y sus autoestados. Y sin más. Y ahora vamos a ver alguna cosilla más. Bueno, y vosotros diréis, vale, ¿y esto qué tiene que ver con el experimento que habíamos hecho de los de la medida del spin en la dirección X y en la dirección Z? Bueno, pues habíamos visto que yo tenía un estado que lo había descrito así. En la base, esto lo voy a llamar alfa U y alfa D. En la base de sigma z, es decir, en la base con el z mirando para arriba, habíamos visto que era esto. Y luego habíamos visto que las probabilidades se calculaban, es decir, esto era lo mismo que hacer alfa cuadrado u más alfa d cuadrado. Vale, esto con números reales, ojo, ya veremos más adelante con complejos, que os lo digo siempre, pero nunca está de más recalcarlo. Vale, y esto era equivalente a la suma de las probabilidades, es decir, la probabilidad de que el spin esté para arriba más la probabilidad de que el spin esté para abajo, y como no hay más opciones, esto tiene que ser igual a 1. Vale, pero ¿cómo hallamos estos valores por separado? Es decir, ¿cuál es la probabilidad realmente? Porque yo aquí solo no estoy calculando directamente cuál es la probabilidad de que quede para arriba. Estoy calculando la probabilidad de que quede para arriba más la probabilidad de que quede para abajo, todas juntas. Y sé que es igual a 1, pero ¿cómo hallo yo las probabilidades por separado? Bueno, pues si tenemos este vector, yo lo puedo coger y multiplicarlo, por ejemplo, por el vector opuesto hacia arriba. ¿Y qué me va a quedar aquí? Pues aquí voy a tener que multiplicar todo esto por el vector hacia arriba, es decir, alfa u me va a quedar, a ver, a veces esto hace cosas raras, alfa u y el u por el u más el u por el d me da 0, o sea que el u, perdón, este con este me da 1 y por lo tanto esto es alfa u. Y dices, vale, pues ya está, ya tengo las probabilidades de que me quede para arriba. Pues no, ojo. Si recordáis el capítulo anterior, esto no tiene significado físico. Y hacemos lo mismo para el D. Por ejemplo, bueno, vamos a hacer primero simplemente para el U. ¿Cómo puedo yo darle significado a esto, físico a esto? Ah, pues elevando al cuadrado. No, cuidado.
Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger este, lo voy a multiplicar por este y luego voy a hacer lo mismo, pero que lo que ya hemos hecho antes. Este me daba alfa y este lo que me va a dar es casi alfa. Me va a dar alfa conjugado por alfa. Esto ya os lo explicaré en el capítulo siguiente, que hablaremos de los números complejos, pero simplemente ahora esto es alfa u al cuadrado. Y esto es la probabilidad de que me quede hacia arriba. Si quiero hallar la probabilidad de que me quede hacia abajo, hago lo mismo, pero con el d. Es decir, yo lo que he hecho aquí es mi vector psi, lo he cogido y tenía el u con alfa u y le ponemos este simbolito aquí para decir que está del revés, más el d y alfa d y le ponemos el simbolito. Y lo he multiplicado todo ello por el u. Y ahora u por u 1, u por d 0, pues alfa asterisco u. Lo pongo aquí y ya tengo las probabilidades. ¿Por qué están al revés? Lo hablaremos. Ahora mismo quedaos con que puede ser alfa cuadrado, sin más. Y si cogemos, por ejemplo, un vector normalizado como el psi, es decir, vamos a tomar de ejemplo este. Pues voy a normalizároslo. Es decir, voy a coger y voy a hacerlo bien. Vamos a hacerlo poquito a poco, porque esto merece la pena. Es decir, cojo el psi y lo multiplico por él mismo. Y me queda alfa u. Voy a dejarlo como si fuesen reales. Por el u más alfa d por el d. Y este lo multiplico por él mismo, pero del revés. Es decir, este por este, más este por este, más este por este. Este por este ya sabemos que nos va a dar 0, así que esto es alfa u al cuadrado más alfa d al cuadrado. Y esto sabemos que nos tiene que dar 1. Y también sabemos que las probabilidades son las mismas, así que simplemente ponemos que 2 alfa cuadrado es igual a 1. Y por lo tanto, alfa tiene que ser igual a 1 partido de raíz de 2. Y por lo tanto, este es igual a 1 partido de raíz de 2 por el u más el d. Y ya está. Y con esto de momento nos vamos a quedar. ¿Qué pasa con los vectores R y L que habíamos visto antes? Ya lo hablaremos otra vez, pero de momento vamos a quedarnos con esto. Porque aquí primero quiero ver los números complejos, quiero que os vayáis familiarizando con ellos y con los operadores con números complejos. Y hablaremos más de diagonalización y de todas estas historias. Pero creo que ya el capítulo este es bastante largo y merece la pena descansar un poquito la mente. Así que espero que lo hayáis entendido. Si no os he entendido, repito, ponéislo en los comentarios, cualquier cosa. Y bueno, pues no olvidéis suscribiros y hasta la próxima.